están, están en la misma naturaleza de la cuestión ambiental. Y esto implica que podamos admitir esto, un desacuerdo razonable sobre cuál la ciencia cierta es la protección debida del derecho material. ¿Sí? En los otros litigios esto está más claro desde el principio, es más unívoco, no hay tantas dudas, o de última hay una cuestión controversial, eh, pero no sobre la solución real que podemos tener en este tipo de litigios. Entonces me parece que por aquí va la cuestión de por qué somos distintos. Somos distintos por esta complejidad y somos distintos porque esta complejidad implica que el proceso judicial es un proceso dialogal del que tienen que surgir las respuestas posibles. Y eso implica ajustes de todo tipo que justifican o un fuero ambiental, o una fiscalía ambiental, o una secretaría ambiental especializada, ¿no? Alguna estructura que me permita dar una respuesta especializada desde la justicia, porque la justicia clásica, de la manera habitual a la que estamos acostumbrados, esa justicia que tiene que seguir procedimientos estrictos y estancos, generalmente no va a poder dar respuesta a este complejo problema o conflicto ambiental. Entonces, la cuestión de por qué lo ambiental tiene que exigir una respuesta judicial especializada viene por aquí, por esta protección que no sabemos al inicio cuál va a ser, cómo va a ser, qué es lo que está realmente pidiendo la comunidad y sobre todo cuáles son las soluciones posibles que podemos dar a cada uno de los conflictos. Entonces, el día de hoy yo les voy a contar desde la provincia de Jujuy cómo hemos decidido iniciar este camino complejo de afrontar este tipo de cuestiones. ¿Sí? Cómo son los caminos que hemos determinado como provincia para dar una respuesta posible, probablemente perfectible. Entiendo que hay otras posibilidades y otras provincias que desarrollarán sus propias, bueno, otros países, como vamos a ver dentro de muy poquito el caso de Chile, a dar respuestas a esta situación que por su complejidad hace que se necesiten respuestas distintas. Y vamos a empezar a contar sobre cuál ha sido institucionalmente el desarrollo del Fuero Ambiental de la provincia de Jujuy. En el año 2015, hacia finales del año 2015, se sanciona la ley 5899 que crea el Fuero Ambiental en la provincia de Jujuy. Esta ley es una ley pionera, no hay otra en el país antes de esta, y básicamente esta ley establece este fuero constituido por, en primer lugar, dos juzgados de primera instancia ambiental y dos fiscalías multicompetencia, ¿no? Que tenían competencia amplísima, penal, civil, contravencional, extrajudicial, administrativa, de gestión institucional, etc. Inicialmente, la ley del año 2015 establecía este juzgado de primera instancia solamente civil y contencioso. Posteriormente la legislatura de Jujuy decidió que justificaba que este juzgado también tuviera competencia penal. Entonces, actualmente tenemos esta competencia civil, contencioso administrativo y penal. ¿Sí? O sea, acumulamos todos los expedientes que se tratan sobre la cuestión ambiental. Ahora, ¿qué es la cuestión ambiental? Eso es algo a definir porque potencialmente absolutamente todos los temas son ambientales. Entonces es una cuestión vinculada a la jurisprudencia y es un trabajo que estamos haciendo con la apelación nuestra, que es el contencioso administrativo, y con la misma Suprema Corte de Justicia de la provincia, para tratar de determinar exactamente qué significa esto de la competencia ambiental, porque la ley no lo establece específicamente, lo dice muy genéricamente, dice materia ambiental, ¿no? Todas las cuestiones con materia ambiental. Así que ahí estamos haciendo una filigrana de determinación específica de cuáles temáticas van a caer dentro del juzgado y cuáles van a quedar excluidas. Imagínense, les doy un ejemplo solamente para que ustedes puedan imaginar las complejidades, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de tierras, ¿no? De las comunidades indígenas, el acceso a las tierras. ¿Es una cuestión ambiental o no es una cuestión ambiental? La vinculación de esta comunidad con su territorio. Estamos todavía aún definiendo en cuáles casos algún conflicto vinculado a la tierra está vinculado a la cuestión ambiental, de tal manera que sí es competencia del juzgado y en qué casos no. Entonces, esta determinación no ha sido simple
y todavía seguimos en, caso a caso determinando cuál es la línea divisoria entre la competencia del juzgado y la competencia de otros juzgados. En cuanto a lo penal no hay tanta dificultad porque la normativa penal ambiental es muy limitada, como sabemos, son pocas las leyes, lamentablemente, así que en ese caso no hay tanta discrepancia. En la provincia de Jujuy, como les digo, en el 2015 se sanciona esta ley y recién en el año 2019 se pone en funcionamiento un juzgado de primera instancia ambiental y a los 2 años más o menos se ponen en funcionamiento dos fiscalías multicompetencias ambientales eh, y actualmente está funcionando solo una fiscalía ambiental. Es decir, que en este momento, aunque la ley que creaba dos juzgados y dos fiscalías, lo que está en funcionamiento es un juzgado, que es el mío, y una fiscalía ambiental. Actualmente esa es la estructura ambiental del Foro Ambiental en Jujuy. Y en adición a esta ley buenísima de creación del Foro Ambiental, que ya establece alguna normativa procedimental sobre cómo se va a conducir este juzgado, también se sanciona una ley procesal ambiental, que para mí es una herramienta maravillosa y que me simplifica todos los procesos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero esta ley procesal ambiental básicamente establece todo aquel desarrollo jurisprudencial que los que estamos trabajando en cuestiones ambientales sabemos que se han desarrollado en los últimos 20 o 30 años, los condensa en una normativa ambiental. Y aplicatoriamente me ordena la aplicación supletoria del Código Procesal Civil para las cuestiones civiles y el penal para las cuestiones penales, por supuesto. Yo acá le pongo algunos de los ejemplos de esta normativa ambiental que yo tengo, eh, que como les digo, jurisprudencialmente es lo que se ha ido avanzando, pero a mí me simplifica mucho el camino tenerlo normatizado y tenerlo en una ley procesal específica para no entrar en discusiones que ya no deberíamos tener en la cuestión ambiental, como la legitimación amplia, la gratuidad, la registración de las acciones colectivas, la flexibilidad y la amplitud y la libertad probatoria, y la posibilidad del juez de actuar de oficio, las medidas cautelares, tener una dirección amplia del proceso y una facultad ultra petita en colectivos ante motivos rigurosamente fundados. Recordemos que esta facultad estaba originalmente en la Ley General del Ambiente, pero el Poder Ejecutivo la vetó por alguna argumentación vinculada a la afectación al principio de congruencia. Como puede dar fe Cecilia Domínguez, que está acá y reniega con mis sentencias en la Corte, eh, la flexibilidad del principio de congruencia es algo que permanentemente estamos aplicando en los procesos ambientales del juzgado, vinculado principalmente a esta cuestión que hablamos anteriormente, ante la complejidad, ante la imposibilidad muchas veces de las partes de determinar específicamente qué es lo que están buscando y poder determinar el problema puntualmente, vamos flexibilizando la congruencia y terminamos sacando sentencias por cuestiones que a veces no han sido establecidas inicialmente en la demanda. Bueno, esto es la normativa, pero ahora yo les quiero hablar, espero no pasarme mucho del tiempo, sobre tres cuestiones que para mí son fundamentales en cómo enfrentamos los casos complejos, ¿no? Y la primera es la base científica de las decisiones judiciales, la segunda se refiere al manejo de los casos y la tercera se refiere a la vinculación con el territorio, ¿sí? Así que, si les parece brevemente, les voy a contar, empezando por esto, ¿no? Por la base científica de las decisiones judiciales. Todos los que hemos visto expedientes ambientales en la justicia sabemos que hay una gran deficiencia en los arreglos institucionales que tenemos para traer prueba de buena calidad al proceso ambiental. Prueba que le permita al juez encontrar estas soluciones posibles y que les permita a las partes, en realidad, poder avisorar estas soluciones posibles. Lo hemos visto en todos los expedientes ambientales, sobre todo en este contexto de incertidumbre permanente que tenemos en la cuestión ambiental, ¿no? ¿Cómo determinamos la controversia científica? ¿Cuál es la extensión? ¿Cuándo aplicamos el principio precautorio porque la ciencia no se pone de acuerdo? ¿Y cuándo no es necesario aplicarlo? Bueno, toda esta cuestión vinculada a los arreglos institucionales que necesitamos eh, para dar respuesta probatoria a las cuestiones ambientales, en la provincia de Jujuy la ley nuestra y en el foro ambiental tiene la característica de que ha creado esto,
un cuerpo interdisciplinario de expertos. Es decir, que yo permanentemente tengo un grupo que me asiste para el abordaje en el examen, en el análisis, en los hechos de naturaleza científica, ¿sí? Y está constituido por profesionales del ámbito especializados en la cuestión ambiental, que tienen mucha experiencia en la cuestión y que básicamente es el organismo que permanentemente me acompaña a mí en todo el proceso ambiental. Y que además tienen esta difícil tarea de traducir los dos universos, ¿no? Porque tenemos las cuestiones jurídicas por un lado y las cuestiones científicas por otro, y la justicia ambiental tiene que moverse en ese medio, ¿no? En ese lugar en donde podemos traducir los resultados de la biología, de la ecología, de la zoología, de lo que sea, y vincularlos a la legitimación y a las acciones y a las distintas cuestiones técnicas específicas. Entonces, esta existencia, este cuerpo técnico que permanentemente está a mi disposición, es lo que me permite a mí dar una respuesta posible a esta cuestión. Y este cuerpo técnico participa en todo el proceso, desde el principio hasta el final. Y ahora yo les voy a contar con un caso práctico para que ustedes puedan ver en la realidad cómo hacemos nosotros habitualmente la intervención de este órgano técnico. Por ejemplo, yo acá les traje un caso bastante sencillo, donde un grupo de vecinos se presenta ante el juzgado ambiental y indica que han visto un desmonte muy grande en la zona alta de su barrio. Ellos estiman que se está realizando un nuevo loteo en ese lugar. Y primero se presentan y solicitan una medida cautelar, ¿no? Una medida cautelar diciendo no sabemos de qué se trata este loteo, queremos la paralización de las actuaciones. Piden una medida cautelar con habilitación de días y horas, y nosotros del juzgado ambiental, antes de tomar una decisión vinculada a esa cautelar, yo ya cuento con este informe que ustedes pueden ver acá un ejemplo. Este informe, por ejemplo, me da datos genéricos, porque es un informe que se hace dentro de las 24 horas iniciales. Me va a contar la ubicación, los datos del lugar, cómo está en relación al ordenamiento territorial, cuál es la actualidad de la situación. Y sobre todo ese informe inicial me va a decir algo muy importante, que es cuál es el riesgo y cuál es la urgencia real de esta medida cautelar. Si yo necesito sacar la inaudita parte ella mismo, o si puedo correr vista, o cuál es la gravedad de la cuestión aquí. Entonces, esta es la primera intervención que tiene el cuerpo técnico. Imagínense cuánto se valoriza y cómo cambia la naturaleza del proceso cuando yo ya tengo algo oficial mostrando estas imágenes, mostrando que el desmonte existió. Miren, acá pueden ver, no sé si llegan a ver, pero básicamente pueden ver que en el lapso de 10 días se puede ver la evolución de este desmonte. Entonces, cómo cambia la lógica de la discusión y la lógica de lo que pueden hacer los abogados después en un proceso donde esto ya está de manera oficial en el expediente. Por supuesto, pueden impugnarlo y pueden hacer las observaciones, pero ya cambia totalmente la lógica de la discusión posterior. Esto existe, está, y el cuerpo técnico me ha mostrado a través de imágenes muy serias la existencia, y lo podemos ver sin ninguna duda, ¿no? Este caso que les cuento, esa era la cautelar y era una acción preventiva de daños, que es sin lugar a dudas la acción más habitual dentro del juzgado ambiental de Jujuy, es lo que más tengo. Desde que se puso en funcionamiento, casi todos, es mucho más fácil probar la posibilidad de un daño que el daño real, entonces es por la vía por la que van generalmente. Y ya en la acción, ya en la demanda, ya en el proceso principal, el cuerpo técnico tiene injerencia muy fuerte en el análisis de la prueba ofrecida. Es decir, cuando las partes ofrecen la prueba, ellos ya me hacen a mí un informe diciéndome, esto está bien, esto es suficiente, esto falta, esto es innecesario, ¿no? Tan importante tener esta mirada técnica en esta instancia, para que no hagamos prueba que no necesitamos, para que no perdamos tiempo en cosas que no sean útiles, y que podamos realmente redireccionar el tiempo y los recursos a lo que realmente nos va a ayudar a resolver la cuestión. Entonces el cuerpo técnico participa en la audiencia preliminar, y en la audiencia preliminar aporta, objeta, me hace observaciones, y así
podemos llegar a una mejor prueba, ¿no? Ofrecida por las partes. Y el cuerpo técnico, en los casos que se decida que la pericia la realice el mismo cuerpo técnico, porque cuando ellos tienen las incumbencias y las partes están de acuerdo, pueden inclusive realizar la pericia desde el cuerpo técnico nuestro, presentando, por supuesto, un plan de pericia y después ejecutando la pericia que se establezca. Pero en el caso que ellos no tengan la expertise o que las partes no estén de acuerdo, se busca un perito del Poder Judicial y el cuerpo técnico igual funciona como soporte y guía, ¿sí? Entonces no los dejamos solos a los peritos. Les indicamos, les decimos, bueno, estos son nuestros protocolos, tenemos, por ejemplo, ahora la guía del CONICET que se presentó hace poco y que básicamente nos sirve a todos como guía para saber qué cosas tienen que hacer y los ayudamos a que produzcan la mejor calidad de plan de pericia que podamos para que lo litiguemos antes de que se ejecute la pericia y después, una vez que está ejecutada la pericia, también ellos pueden intervenir haciendo observaciones, etc. Entonces, imagínense que el acompañamiento de ellos es permanente. Yo acá les puse algunas fotitos y algunos planos para que ustedes puedan ver el análisis que hace el cuerpo técnico, ¿no? Desde pendientes, desde qué significan estos desmontes. Este es el mismo caso que les mostré anteriormente. Ven cómo se van complejizando las respuestas. Acá, por ejemplo, también pueden ver, es el mismo caso, pero el cuerpo técnico mío me empieza a identificar qué es lo que dijo, cuál es la cuenca, qué dice el estudio. O sea, hace una crítica tan fuerte a todo el expediente administrativo y a la prueba técnica que han presentado las partes, que realmente elevamos muchísimo el nivel y la discusión termina siendo técnica, termina siendo, bueno, la curva de nivel está desplazada, la curva de nivel es la correcta, ¿qué pasó con esta cuenca? ¿Por qué la cuenca? Entonces, la discusión va subiendo de nivel de alguna manera y ya no estamos preguntándonos si la participación, si el derecho general del ambiente constitucional, no, acá te estoy preguntando si la curva de nivel está desplazada. Entonces, eh, cambia totalmente la discusión y vamos al corazón del problema. Esto nos permite tener un cuerpo técnico. Yo como jueza, que soy formada en derecho, no puedo de ninguna manera tener este nivel de análisis por mis propios medios. Por eso es tan importante contar con información técnica oportuna, que me vaya guiando y que vaya guiando la discusión hacia el lugar donde tenemos que resolver, que es en este expediente puntual y particular cuáles son las determinaciones que tenemos que tomar para que esta cuestión técnica sea resuelta de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, el cambio de discusión es lo principal que genera este equipo técnico. Bueno, también el equipo técnico, desde luego, participa en todas las inspecciones oculares que voy yo y un montón de inspecciones técnicas que ellos realizan para tener insumos para los informes que van desarrollando. Eh, Y también participan en esto, que para mí es el corazón de la cuestión ambiental, tenemos sentencias muy lindas, hermosas, para colgar en cuadritos y después no las podemos ejecutar. Nadie cumple nuestras sentencias. Entonces, esta cosa tremenda que no podemos solucionar, algunas buenas prácticas que hemos ido desarrollando a través de los años es, primero, identificamos cuando hay una sentencia con obligaciones de hacer, por supuesto, ¿no? Identificamos un miembro del cuerpo técnico que va a ser el responsable de informarme a mí periódicamente el cumplimiento de esta sentencia. ¿Sí? Eso lo tienen que hacer cada 3 meses, 6 meses, es como una carga que tiene alguien del cuerpo técnico de informarme cómo va el cumplimiento de esta sentencia. Yo no tengo que esperar que una de las partes venga a decirme no se está cumpliendo, sino que lo hacemos de oficio nosotros desde el mismo juzgado. Después hacemos algo muy interesante que es convertimos esta sentencia en indicadores. Entonces hacemos este trabajo, nos tomamos el trabajo de convertir este lenguaje jurídico, que a veces no tiene orden lógico de aplicación, que a veces no identifica responsables, hacemos el esfuerzo de convertirlo en indicadores, y eso por supuesto se los notificamos a las partes para que hagan las objeciones que tengan, y después usamos un sistema de colores para ir midiendo y determinando cómo vamos con el cumplimiento. Y en base a esos colores determinamos si ponemos sanciones combinatorias, si mandamos las acciones a la justicia penal por incumplimiento. Bueno, vamos viendo cuáles son el seguimiento que le podemos hacer.
a pesar de todas estas buenas prácticas, es dificilísimo cumplir las sentencias. O sea, estamos hace 6, 7 años en el juzgado ambiental ya en breve, y la verdad es que esta es la cuestión clave, ¿no? La cuestión que más nos cuesta, lograr que se cumpla nuestra sentencia. Tenemos ahora, está saliendo estos días una sentencia eh, contra una persona que se negó sistemáticamente a cumplir una sentencia del juzgado ambiental, así que la Fiscalía Ambiental continuó con la persecución penal en este caso y está saliendo ahora la sentencia condenatoria a esta persona. Porque realmente a veces nos encontramos con que la sentencia se hizo bien, el procedimiento estuvo bien, logramos una solución razonable, pero igual hay un incumplimiento sistemático. Entonces, esta es la cuestión por ahí clave del juzgado ambiental. Bueno, me queda poquito tiempo, entonces vamos a pasar rápido a los otros dos puntos, como les dije al principio. La base científica de las decisiones, manejo del caso y la vinculación con el territorio. En cuanto a manejo del caso, voy a decir brevemente, eh, la cuestión es tan compleja que es imposible estipular de antemano cuáles son los circuitos procesales apropiados para el desarrollo de este tipo de procesos. Entonces, esto nos trae muchas dificultades en términos de estandarización, pero es necesario esta flexibilización a los fines de dar una respuesta adecuada, ¿no? Una tutela judicial efectiva tiene que tener asegurada esta flexibilización, porque vamos a tener nuevos actores, vamos a tener nuevos terceros interesados, vamos a tener que traer científicos de universidades, de organismos, y todo eso implica, bueno, y esto que les decía inicialmente, esta flexibilización de los principios de congruencia y de otros principios, hacen que sea muy necesario que debamos eh, realizar ajustes permanentes al procedimiento, y eso se hace con manejo de casos. A mí me asusta mucho, y todavía en la provincia de Jujuy el fuero mío no está todavía en la cuestión de las oficinas de gestión. Sé que muchos otros fueros están avanzando hacia ahí, pero realmente yo no veo muy claro cómo la oficina de gestión me va a poder ayudar en estos procesos complejos y estructurales, ¿no? Porque la estandarización es muy difícil en este tipo de casos. Eh, y bueno, y hay algunas cuestiones que vamos haciendo vinculadas a adaptar técnicas procesales específicas al proceso, se atenúan algunas reglas, se amplía el régimen de participación, se optimiza la producción probatoria, y todo eso lo vamos haciendo manejando el caso, ¿no? Y esto, ¿no? Fraccionamos las decisiones de mérito porque vamos tratando de anticipar esta tutela judicial en los casos que eso es posible, ¿no? La cuestión del tiempo es fundamental en el tema ambiental, entonces esto de fraccionar las decisiones de mérito resulta muy importante. Y bueno, y finalmente, esto es una cuestión muy rapidita, nomás les voy a mostrar algunas imágenes de las cosas que hacemos nosotros, pero estoy convencida que la otra manera de gestionar los conflictos complejos es yendo a los lugares, estando en el territorio. El juez en la oficina es un juez que no sirve para la cuestión ambiental. Para la cuestión ambiental hay que ir a los lugares. Por más que nos asuste, por más que la presión social sea tremendo, pueden ver acá esta asamblea comunitaria que tuvimos una vez en un lugar de La Puna, en un lugar muy antiminero, en donde, bueno, pero ese es el lugar en donde se construyen los consensos, en donde tratamos de encontrar soluciones, en donde vemos dentro de las posibilidades que tenemos cuáles son las alternativas a las que podemos llegar entre todos. Entonces, yo siempre digo que en la mayoría de los conflictos, el inicio de la solución yo lo encontré ahí, con la gente, en los lugares, viendo, no con un mapa, no con un informe, no con la declaración de un perito, sino en el lugar, entendiendo dónde está ubicado el cerro, dónde está ubicado el río, dónde está ubicada la cuestión, qué es lo que le está realmente pasando a la gente. Entonces, el juez ambiental tiene que estar en el territorio, tiene que ir a los lugares, no tenerle miedo y entender que la respuesta para estos casos complejos se empieza a buscar en esos lugares. Bueno, creo que no me excedí tanto del tiempo, que les agradezco muchísimo y quedo atenta a las preguntas que tengan. Gracias, gracias a todos por escucharme atentamente. Espero no haberme excedido, Arturo, creo que no.
Perfecto con el tiempo, doctora. Abrimos Ok. espacio para preguntas, quien quiera ponerlas por el chat o si sírvase de abrir el micrófono también para que sea dialogado. Levanto la mano por acá porque no estoy encontrando no estoy encontrando el emoji de la manita. Laura, fantástico, fantástico todo lo que contaste. Está claro que la resolución de los conflictos ambientales es totalmente diversa. Eh, de por sí ya cualquier conflicto colectivo es complejo y en el caso de lo ambiental se suma todo lo de los conocimientos ajenos a lo propio de lo jurídico. A mí me genera mucho deseo de estar en tu lugar en un montón de cosas, porque nosotros en el juzgado, que también nos dedicamos a cuestiones muy técnicas y que tocan mucho lo ambiental y que tenemos muchos casos ambientales también, tenemos una ingeniera que vale muchísimo, vale oro, andaba dando vueltas por acá, Carolina Arroyo, pero tenemos un equipo técnico de una ingeniera. Luego veo que tenés un equipo técnico muy importante. Uno de las grandes, voy a centrar la pregunta, una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa y que nos suele suceder, y vos lo anticipaste, es qué pasa con la prueba en estos casos. ¿Quién carga con la prueba en estos casos? Nosotros no tenemos un equipo técnico que pueda producir prueba, entonces a veces hemos avanzado sobre ciertos acuerdos en las audiencias a los fines de lograr que se haga una consulta técnica científica en las universidades o a CONICET. Ahí veo que hay gente de CONICET también interviniendo acá. Pero bueno, cuando llega el momento de pagar los costos que implican los reactivos, los elementos para las tomas de muestras, lo que significan los costos para los estudios, aún siendo que CONICET, por ejemplo, había renunciado a los honorarios, aún así hablamos de cifras millonarias. Y en esos casos suele suceder, no necesariamente, pero suele suceder que la parte actora no cuenta con los recursos para costearlo y la parte demandada, más allá de que luego haya herramientas procesales como para hacer cargar las consecuencias de la falta de colaboración, inversión de la carga de la prueba o carga dinámica, el punto es que la parte demandada en el tránsito del periodo probatorio no quiere producir pruebas. O sea, prefiere cargar con las consecuencias de no probar que probar y ser condenado porque su propia prueba lo condena. Eh, ¿Qué herramienta han encontrado ustedes como para esto? ¿Qué salida hay? Porque teniendo Escazú ahora con la gratuidad o con el avance sobre que no existan estos costos impeditivos de la producción del proceso, bueno, no encontramos todavía en la legislación nacional algo que nos permita poder avanzar en ese sentido. Bueno, eso es una cuestión dramática que tenemos todas las personas que nos dedicamos a esta cuestión, porque efectivamente las pruebas ambientales suelen ser muy caras y es muy difícil, en general, a veces no tenemos ni siquiera laboratorios en Jujuy, se tienen que ir a Buenos Aires las muestras. Entonces, ese es un tema tremendo que tenemos nosotros. Yo te voy a decir tres cosas que hacemos nosotros. Primero, asegurarnos que la prueba que estamos exigiendo sea la correcta, ¿no? Porque este exceso de prueba que a veces pide la parte actora muchas veces no está justificada. Entonces nos vamos al mínimo indispensable que necesitamos para probar. Entonces la reducimos cuando es una prueba muy costosa, digamos, tratamos de identificar los indicadores que nos van a dar la respuesta de manera más precisa y tratar de disminuir y de ser muy serios en que la prueba que estamos pidiendo es realmente necesaria. En segundo lugar, usamos la creatividad y lo que vos acabas de decir. Tenemos convenio con el CGMAR, con las universidades, con los laboratorios públicos, pedimos favores, o sea, hacemos todo el recorrido que siempre tratamos de hacer para tratar que esto se disminuya. Pero eventualmente, y fundado en Escazú, en muchos de estos casos yo les termino cargando al Estado, que suele ser codemandado en estas acciones estructurales, la obligación del pago de estas pruebas. Por supuesto,
algo muy controversial que después se termina recurriendo, pero en general ese es el camino que estamos siguiendo, ¿sí? Pero siempre asegurándonos que sea la prueba indispensable, que no tenemos otra alternativa y tratando de ser lo más creativos posibles con ayudas, que el mismo Estado nos vaya ayudando y finalmente el Estado como garante final o si hay una empresa claramente vinculada, también le estamos cargando a las empresas la producción de esta prueba. Entonces, estamos, no es, es controversial de todas maneras, se impugna, pero es el camino que vamos haciendo. A veces no se impugna, ¿no? O sea, no siempre se impugna. Es, a veces el mismo Estado entiende y la misma empresa a veces entiende que es la manera que tiene para destrabar el conflicto. Entonces, vamos avanzando por ahí, pero no hay una respuesta clara todavía. Pero Escazú nos ha ayudado mucho en ese sentido, por la gratuidad y por la tutela judicial efectiva, que yo no la puedo dar si no sé el resultado del cadmio en el agua, digamos. Muchísimas gracias, Laura. Adelante, Alan. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, doctora. La verdad que es un placer haber escuchado su experiencia, como sus conocimientos, son muy enriquecedores, la verdad. Y quería hacerle una consulta. Usted había dicho de que, bueno, respecto a la ley, con la creación del fuero ambiental en la provincia de Jujuy, fue en el año 2015. Y quería preguntarle si recuerda anteriormente a esta creación del fuero ambiental, cómo se manejaba la provincia con este tipo de casos. Es decir, ¿qué fuero era el correspondiente es decir, el fuero que tomaba los casos, que era competente en este tipo de materias? Porque lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es que al día de la fecha aún no contamos con un fuero ambiental propiamente dicho. Y la verdad que, bueno, se está viendo una tendencia a lo largo del país, creo yo, a que exista o que se cree un fuero mental. No sé si ahora ya está Misiones con esto, y hay otras provincias que también lo están tratando, pero bueno, era para hacerle esa pequeña consulta. Muchas gracias. Gracias Alan por tu pregunta. Em, Como en una gran cantidad de los casos el co-demandado es el Estado, generalmente el contencioso administrativo de la provincia de Jujuy era quien trataba los casos más estructurales, te diría yo. Cuestiones ambientales más pequeñas vinculadas a vecinos o conflictos más chiquitos iban a las cámaras civiles y comerciales en general. Pero yo te diría que en la provincia de Jujuy, de manera previa al 2019, que es la implementación del Foro Ambiental, eh, quien hizo jurisprudencia ambiental en Jujuy de manera bastante novedosa y con varios fallos muy interesantes fue el Tribunal Contencioso Administrativo de la provincia de Jujuy, donde había un par de jueces, que eso también pasa en las distintas jurisdicciones, ¿no? Hay a veces jueces que tienen formación, que tienen conocimiento vinculado a lo ambiental, y se produce esto que en la doctrina internacional se llama el green benching, ¿no? Esto de que existan lugares dentro de tribunales en donde hay alguna persona especialista en estas cuestiones, que es la que termina generando jurisprudencia vinculada a la cuestión ambiental. Muchas gracias. Gracias, Alan. Adelante, Héctor. Gracias. Una pregunta muy buena, el trabajo que están haciendo me sorprendió, la verdad. Bueno, tanto el juzgado como el cuerpo pericial que tienen. Yo soy abogado de Salta, de parte. Eh, Quería saber, veo que tienen como mucho dato y lo procesan, que también me parece que está muy bueno. Me dijiste que la acción preventiva es la que más se ve en el juzgado. Quería saber si también se planteaban amparos, si también planteaban daños a derechos individuales causados a través del daño al ambiente, si planteaban eso todo junto, mezclado, ver un poco cómo se están moviendo los abogados allá, si vos notás que hay desconocimiento o si ves que se están planteando bien los temas y bueno, si tenés esa información en números, ¿no? Un poco. Eh, bueno, justo la diapositiva de los números la dejé afuera, pero la podría haber traído. Nosotros vemos hasta el 2021 que la acción principal que se planteaba era el amparo ambiental, ¿no? Era como el camino más habitual.
Y cuando la acción preventiva se empieza a convertir en algo más habitual, los abogados le empiezan a perder miedo de alguna manera, es increíble cómo explotaron las acciones preventivas. Es como que aún con daños acreditados y terminados, igual van por acción preventiva. Eso por un lado. Entonces, yo te diría que hoy más de la mitad de las acciones que tenemos en el juzgado son acciones preventivas y cautelares vinculadas a esas acciones preventivas. Porque, bueno, es una acción muy amable en términos de probatorios, ¿no? En donde realmente el estándar de la prueba no es al daño concreto, sino a la posibilidad del daño, y la posibilidad es mucho más simple de probar, ¿no? Y en relación al otro punto que mencionaste, sí que se mezclan mucho las cosas, ¿no? Eso es algo que vemos habitualmente, en donde se interponen amparos que después se vuelven ordinarios por la necesidad de probatoria que tienen en todo el proceso, eh, acciones de daños y perjuicios que en realidad también comienzan a tener pretensiones vinculadas a recomposiciones ambientales y cosas por el estilo. Eh, Así que vemos todas las posibilidades nosotros dentro del juzgado. Por ejemplo, una de las cosas que determinó la Suprema Corte de Justicia en Jujuy, con la que yo no estoy de acuerdo, pero es como estamos ordenando la competencia, es que las acciones individuales por daños derivados de cuestiones ambientales, en donde no se esté pidiendo una recomposición ambiental, no son de competencia mía. No estoy de acuerdo con eso, porque yo estimo que la normativa nuestra establece específicamente los daños ambientales individuales, pero la Suprema Corte ha determinado que esos casos en donde no se pide recomposición ambiental o no se está hablando o el daño ya está terminado, esos casos van a la Cámara Civil y Comercial común, y sí son de competencia cuando se está pidiendo una recomposición ambiental y accesoriamente la cuestión del daño individual. Y en ese caso nadie, perdón, una otra pregunta, pero eh, uno por ahí ve en algunos fallos, creo que en Lilo, no me acuerdo, que se había planteado ese tema y uno de los jueces resuelve, como que reconduce la demanda. Eh, no hay ahí una intervención del juzgado corriendo traslado a fiscalía, por ejemplo, cuando te viene planteado así para que no objeten el rol del juez, que si bien puede ser activo en ese caso, si no está planteada la demanda, el daño ambiental, sí, como cualquier ciudadano podría, y el juez más aún, correr traslado a la fiscalía para que en todo caso evalúe si hay un posible daño ambiental y que lo plantee, ¿no? Sí, sí, es que de hecho sí lo estamos haciendo, y la Fiscalía Ambiental de Jujuy tiene participación en todos los casos ambientales que se tramitan ante el juzgado, todos, con excepción de los que exclusivamente tratan sobre daños individuales ambientales, que ahora la Corte ya me sacó esa competencia, así que en realidad la Fiscalía Ambiental siempre está participando en todos los expedientes nuestros, desde el principio. Yo en el primer decreto que hago le doy participación a la Fiscalía Ambiental, siempre. Entonces ellos a Claro. veces en estas cuestiones. Vos Perdón, decís, yo decía frente al mismo hecho, puede tramitar el daño, no tendría mucho sentido, pero bueno, podría seguir por la Cámara Comercial el daño individual ¿vale? y el daño ambiental podría haber, bueno, y creo que sería un desperdicio por la prueba, ustedes tienen posibilidad de probado el daño ambiental, es más fácil eventualmente probar después, el nexo de causalidad con el daño individual. Pero bueno, muchas gracias. Exactamente, Héctor. No, gracias a vos. Gabriela, vamos con la última pregunta. Buenas tardes. Bueno, doctora, mi consulta un poco tiene que ver con esto que venían consultando en realidad. En virtud de lo que usted dice que la Ley General del Ambiente le da la posibilidad de que las sentencias sean ultra petita, ¿cuál fue su experiencia? Y si también puede ser otra consulta en virtud de la prueba, o sea, evidentemente hay pruebas que son caras y que son de difícil reproducción, pero en otras cuestiones en donde la prueba, digamos, debería estar con la presentación de la demanda, y si eso si está o no está, se tiene en cuenta, eso también se puede resolver de oficio, en el caso de que, digamos, algunas cuestiones no se presenten con la demanda.
Entonces, como, Sí, bueno, gracias Gabriela, buenísima tu pregunta. Me pasa muy habitualmente, por ejemplo, este grupo de vecinos que yo les traje el caso acá. El grupo de vecinos vienen y dicen, hay un desmonte arriba de mi casa, párenlo. Y después meten una acción preventiva diciendo básicamente, nos asusta el desmonte, no sabemos qué es, no sabemos si hay papeles. Bueno, en este caso resultó que sí había papeles, estaba la evaluación de impacto ambiental terminada. Entonces, ¿qué debía hacer yo? Decirles, bueno, nos vamos a la casa, está la evaluación de impacto ambiental lista, terminada. ¿Qué hago yo en esos casos? Yo en la audiencia preliminar, junto a las partes, empezamos a mirar la documentación presentada y generalmente, si puedo, en la audiencia preliminar yo ya les comunico a las partes, les digo, este caso no se termina acá, yo voy a analizar la prueba ambiental presentada. A mí no me alcanza con el certificado ambiental que sea simplemente un papelito de color que diga la evaluación de impacto ambiental está bien, sino que con el equipo técnico que tenemos vamos a mirar en detalle esta evaluación de impacto ambiental. Entonces, en este caso que yo les acabo de traer, en ese proceso, o sea, en la audiencia preliminar yo les dije, yo voy a mirar esta, porque ya había algunos errores evidentes. Y en esa audiencia preliminar yo les dije, yo voy a flexibilizar el principio de congruencia. Y por más que la demanda inicial haya sido presentada en términos genéricos, era claro que la preocupación de esta gente era tener la certeza de si estos trabajos que se estaban haciendo los iban a afectar o no a ellos que estaban abajo. Ese es el corazón de la inquietud de este grupo de vecinos. Ahora, que lo hayan escrito de una manera tal vez distinta o tal vez muy acotada, yo no puedo anclarme solo en eso. Sobre todo cuando en la audiencia preliminar yo abro el juego y les digo a todas las partes, vamos a hablar sobre esto, pueden ejercer libremente su derecho de defensa. Porque yo ahí, si abrimos el juego se abre para todo el mundo. Entonces, admitimos más pruebas, aceptamos que vuelvan, que presenten nuevos peritos, convertimos al juego en otra cosa. Por supuesto, el resultado de la sentencia es evaluar si este trabajo que se estaba haciendo genera o no genera daño para la gente que estaba abajo. Y de eso se trata el proceso. Por supuesto, tenemos controversias, todas las sentencias, bueno, o muchas de nuestras sentencias se apelan porque justamente aplicamos estos principios innovadores y distintos, y bueno, estamos discutiéndolos. A veces los sostienen los tribunales de alzada y a veces no, y vamos tratando de identificar qué tenemos que fortalecer. Por ejemplo, esto que te estoy diciendo, informarles a las partes cuanto antes que voy a flexibilizar el principio de congruencia y recordarles que esa flexibilización implica una flexibilización probatoria para todas las partes. Entonces, que ellos sepan a ciencia cierta ese cambio de paradigma que está sucediendo en el proceso. Entonces, eso identificamos después de que nos cometimos varios errores. Hubo la primera sentencia que yo saco en estos términos, flexibilizo la congruencia al final. Entonces, tenían razón de impugnarla, ¿no? Y de decir, al final no sabemos de qué nos estamos defendiendo. Entonces, mientras antes lo hacemos y mientras más explicitamos a las partes estas flexibilizaciones, tenemos más tranquilidad de que el procedimiento se va a sostener. muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, perfecto. No sé si el moderador quiere hacer alguna intervención breve o lo dejamos para... Sí, lo dejemos, hola, lo dejemos para el final, así habla Marcelo, que lo tenemos ahí esperando. Bien, perfecto. No, gracias. Gracias, Laura. Yo estaba calladito, Sebastián, ¿eh? Bien. No sé, ustedes me indican cómo avanzamos. ¿Mm? Bueno, voy a presentar entonces a nuestro próximo disertante, es Marcelo Hernández Rojas, quien nos acompaña. Él es ingeniero forestal y doctor en conservación y gestión de la biodiversidad. Además cuenta con dos másteres en ingeniería y gestión ambiental en recursos naturales, así como en sistemas integrados de gestión de higiene, seguridad, ambiente y calidad. Se desempeña actualmente como ministro titular en Ciencias del Primer Tribunal Ambiental de Chile, donde aporta una visión técnico-científica en la resolución de controversias socioambientales
y su resolución vía sentencia y conciliaciones multiactorales. Ha liderado equipos en instituciones públicas como INDAP de Tarapacá y de Aysén, en la Municipalidad de Maule y de Gualañé. En sus 28 años de experiencia privada y pública se incluye el desarrollo rural, la gestión socioambiental y de residuos sólidos, justicia ambiental. También ha sido expositor en diversos seminarios nacionales e internacionales en Chile, Bolivia, Argentina y Colombia. Es docente en diversas universidades chilenas y cuenta con publicaciones científicas sobre gestión ambiental, desarrollo sustentable, gobernanza y justicia ambiental. Ha impulsado enfoques innovadores en la resolución alternativa de conflictos, es decir, la trayectoria del doctor refleja un compromiso con la sostenibilidad, la formación y el trabajo con equipos interdisciplinarios y la humanización del trato entre sociedad, economía y naturaleza. Así que estamos muy agradecidos con el doctor por estar hoy acá con nosotros y le damos paso a su presentación. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecerles esta invitación. No, no es muy común que un ingeniero, ¿no es cierto?, esté hablando con letrados. Así que, nada, a lo mejor voy a ser un poco disruptivo, pero creo que la temática del trabajo interdisciplinario en la justicia ambiental, obviamente que nos convoca, ¿ya? Así que, nada, primero agradecerles a mis amigos ahí en Argentina. También decirle que las puertas del primer tribunal ambiental acá en Antofagasta, que vemos toda la macrozona norte, están abiertas para que sigamos colaborando unos con otros. La interdisciplina se ve también transfronterizamente, ¿ya? Así que eso, yo voy a contarles un poquito la experiencia que tenemos acá en el primer tribunal ambiental, ya en Chile, pero voy a dar algunos elementos contextuales. Primero, el- el- el problema que se sigue agravando, no es que lo tengamos resuelto, de la presión del antropoceno, ¿no es cierto?, sobre los conflictos socioambientales, que estos siguen en aumento, no es que vayan en disminución, ¿no es cierto? Mayor población, mayor demanda, ¿para qué decir conflictos bélicos, ¿no es cierto?, en Medio Oriente y otras zonas? No me quiero ya referir a eso porque cuando se denota un conflicto de esa envergadura, el medio ambiente queda muy, muy atrás, ¿ya? Pero bueno, tenemos también un avance en la degradación de los ecosistemas bastante fuerte a través de distintos tipos de contaminación, ¿ya? Por tanto, esto requiere una mirada técnica y especializada. O sea, tener un super woman, digamos, un super hombre que conozca y que sepa de cada una de estas temáticas, la verdad que no es plausible, ¿ya? Por tanto, necesitamos equipos, ¿ya? Equipos que trabajen en forma interdisciplinaria. Se suma la presión del cambio climático, ¿ya? Algo muy cierto en el cual también los países en general estamos tratando de aportar, y esto genera una serie de presiones también sobre el territorio, sobre la industria, sobre las comunidades y también la capacidad de adaptación de los aspectos normativos, ¿no es cierto? Y de nosotros también como jueces. Obviamente no podemos desnaturalizar lo que son los servicios ecosistémicos. La naturaleza nos brinda una serie de servicios, no solamente los de aprovisionamiento, ya los de materias primas, sino que están obviamente, los de sostenimiento, los que mantienen el ciclo biogeoquímico, ¿no es cierto?, de nuestro planeta, básicamente los que lo mantienen vivo, ¿ya? Los ciclos de regulación y también los de salud mental. Vivimos hace pocos años atrás la presión del COVID-19, ya todos tuvimos un par de años incluso encerrados, ya eso generó una serie de otros problemas, más allá de los problemas económicos, sociales, pero también generó problemas de salud mental, ya en muchos de nuestros hijos e hijas, ya lo digo y hablo con voz propia, ya. Y eso es un tema de mala relación del hombre con la naturaleza. Tiene que ver con el trato hacia la biodiversidad. ¿Ya? Bueno, aquí unas par de pinceladas de mi tesis doctoral. Yo la verdad que me tocó trabajar en lo que es la evolución de la gobernanza ya en cuencas con salares alto andino, macrozona norte, pero creo que esto lo puedo extrapolar a diferentes dimensiones. Y si bien me acuño, ¿no es cierto?, o me baso en una metodología de Bennett y Satterfield, unos autores que estructuran la gobernanza, ¿no es cierto?, como los aspectos legales, los aspectos organizacionales y los aspectos de toma de decisión.
Y esto tiene ciertas cualidades, ciertos atributos, eficacia, equitatividad, receptividad, robustez, para ver cómo efectivamente se da la gobernanza, ¿ya? Porque nosotros actuamos, nuestro chasis legal, nuestro chasis institucional y la toma de decisiones se da en un espacio de gobernanza. Lo importante es cómo hacemos que esa gobernanza sea de calidad, ¿ya? Sea buena. Entonces, la mirada un poco de ese lado. Lo que sí tenemos claro, y aquí nuevamente digo, o sea, el trabajo interdisciplinario es crucial. ¿Por qué? Porque está aumentando, este es el caso chileno, me imagino que el caso argentino puede ser muchísimo, incluso más acelerado en términos de el crecimiento exponencial de normativa, ¿ya? A veces, por supuesto, algún tipo de gobierno o alguna forma de ver el gobierno puede que frene a lo mejor estas curvas, ¿ya? Em, pero sin embargo, nuestra tasa de generación normativa sigue en aumento, sobre todo de los años 80, 90 hacia adelante, cada vez vamos complejizando más, ¿no es cierto?, este chasis institucional y normativo en el cual hay muchas variables. ¿Ya? Muchas variables, de agricultura, temas o silvoagropecuario, conservación de biodiversidad, recursos hídricos, cambio climático, minería, energía, pueblos originarios, en fin, una serie de aspectos normativos que tienen que entrecruzarse, ¿ya? Solamente estoy hablando de temas contextuales para justificar la importancia del trabajo interdisciplinario, perdón que sea un poquito reiterativo. Este es un mapeo, ¿no es cierto?, de cómo, al menos en Chile, hemos ido evolucionando respecto a normativas, chasis constitucional, normativa medioambiental, de agua, de minería, de pueblos indígenas, de cambio climático, de transparencia, de energía, de desarrollo productivo. Todo esto metido en una juguera y el juez tiene que saber resolver en esto y solo no lo puede hacer. Necesita de otros colaboradores. ¿Cómo estamos en Chile? A propósito de estas estructuras que yo le mostraba, ¿no es cierto?, de la metodología de Benedict y Satterfield, el chasis institucional ya está hoy día, para ver la materia ambiental, está dado por un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el Ministerio de Medio Ambiente, y de él derivan otros servicios públicos más especializados. El Servicio de Evaluación Ambiental, que evalúa ambientalmente los proyectos de inversión, la Superintendencia, que fiscaliza, sanciona eventualmente esos incumplimientos, y también hoy día el Servicio de Biodiversidad, lo que antiguamente hacía la Corporación Nacional, ¿no es cierto?, que está a cargo de todo lo que es área protegida y el resguardo de la biodiversidad. Y al ladito estamos los tribunales ambientales, que supervigilamos, ya a través del contencioso administrativo, este actuar, ¿ya? Pero esto no se termina acá, ¿ya? El chasis de toma de decisiones de carácter ambiental reúne también una serie de organismos con competencia ambiental, organismos técnicos especializados, ¿ya? De ellos son fiscalizadores. También los gobiernos regionales, lo que podríamos llamar en Argentina las provincias, que tienen a veces sus propias, ¿no es cierto?, normativas y estructuras, su propio chasis. Y a eso también se le suma la responsabilidad en materia ambiental respecto de los municipios, los gobiernos locales, que en nuestro país son legitimados activos para demandar la reparación del medio ambiente en caso de daño. Y así una otra serie de actores, ¿no es cierto?, sean formales o informales, las organizaciones, las ONG o grupos de interés, ¿no es cierto?, y comunitarios que participan también y tienen acceso a los tribunales ambientales. Entonces, ¿cómo vamos tomando estas decisiones? Desde que se crean los tribunales ambientales en Chile, 2012, en el caso de nosotros recién nos instalamos el 2017, lo que tenemos para los tres tribunales ambientales, Macrozona Norte, Macrozona Centro, Macrozona Sur, es que las causas van en aumento, ¿ya? Y si uno hace una relación respecto de evaluación ambiental y número de causas, estas tienen una relación positiva y obviamente van a aumento. Y si tenemos también una carga de trabajo que tiene que ver con más demanda por daño ambiental y a la vez después cumplimiento de la sentencia, lo que decía Laura, bueno, ¿cómo hacemos cumplir la sentencia? ¿Con qué equipo? ¿De qué manera? Claramente la carga de trabajo va en aumento. Entonces, estos actores, demandantes o demandados, que participan de este proceso han ido tomando ciertas decisiones, ¿ya? Este es un gráfico scale que lo que trata de mostrar es cómo
cuáles son los tipos de actores que demandan, cuál es el demandado, ¿no es cierto? Y a la vez la componente ambiental que más está siendo demandado. En el caso nuestro, como en Macrozona Norte, una de las cosas que más se demanda es el tema hídrico, ¿ya? El tema agua. También ecosistemas terrestres, medio humano, ¿ya? Y la toma de decisiones, ¿no es cierto?, de que si se acoge, se rechaza, en fin. Este es un esquema que solamente se los dejo en términos gráficos. Pero bueno, en Chile los tribunales ambientales somos órganos especializados, ¿ya? Eso quiere decir que nos dedicamos solo a ver cuestiones ambientales, ¿ya? Eh, em, y no solamente somos especializados porque tenemos una materia, ¿no es cierto?, en concreto, sino que también nuestra configuración ya indica o exige que tiene que haber un ministro en ciencia, ¿ya? El tribunal se compone con tres ministros titulares, dos abogados, uno del área técnica, en este caso soy yo, el ministro en ciencia, pero también hay suplentes para el abogado y para el científico, ¿ya? Entonces, ya en el chasis institucional nuestro hay un ministro en ciencia que es técnico, o sea, un ministro que es técnico, ¿ya? De los tres ministros, hay dos letrados, ¿no es cierto? Y un ministro en ciencia. Eso ya le da también una configuración especial. ¿Qué temas abordamos? Control de legalidad, ¿no es cierto?, de los órganos que les mostré arriba, demandas para reparar el medio ambiente, autorizaciones, por ejemplo, cuando este órgano que tiene un poder muy, muy, muy fuerte en Chile, que es la Superintendencia de Medio Ambiente, por ejemplo, clausura una empresa, ¿ya? Detiene el funcionamiento de una parte de la empresa o genera revoca, por ejemplo, una resolución de calificación, un permiso ambiental. Eso requiere una supervigilancia del tribunal. Aquí también les dejo el link de las estadísticas, ¿ya? Ustedes pueden revisar en nuestra página web las estadísticas que tenemos por tipo de causa, el territorio, y hay otra información también que creo que les puede ser útil a modo referencial, ¿ya? ¿Cómo analizamos nuestras causas? A través, ¿no es cierto?, de la sana crítica, obviamente la argumentación racional, la lógica, ya las máximas de la experiencia, el conocimiento científico avanzado, ¿no es cierto? Y vamos razonando y masticando en función de estos elementos. Preguntaban por ahí, bueno, ¿cómo se hace la prueba? ¿Ya? De ahí les voy a comentar también cómo nosotros vamos haciendo algo de prueba, ¿ya? Porque tenemos como tribunal en cierta medida un grado de espacio para nivelar la cancha entre un actor. No es lo mismo, ¿no es cierto? Una gran empresa que tiene un chasis de bufetes de abogados, tiene un chasis de consultores, mega consultores, incluso internacionales, versus a lo mejor una comunidad que no tiene ni siquiera para pagar al abogado, ¿ya? Entonces, ese desbalance cuando se llega al tribunal no es que se quiera actuar, ¿no es cierto?, con favoritismo uno u otro, pero sí hay un deber también del juez de nivelar un poco, ¿no es cierto?, la cancha, para que exista verdaderamente justicia, si no, ¿no es cierto?, es un atropello nomás, ¿ya? Bueno, para filtrar la prueba, darla como admisibilidad, ¿no es cierto?, generarle admisibilidad, normalmente nos amparamos en los principios, ¿no es cierto?, en la teoría de lo plasmado en el caso Dover. Y siempre tenemos esa referencia, ¿ya? Más allá de cuestiones propias, entiendo, por ejemplo, que los colegas en Bolivia, el Tribunal Agroambiental de Bolivia generó un documento a propósito de la pericia y está tratando de ordenar eso. En el caso nuestro es más bien genérico, ¿ya? Es más bien genérico. No hay acá prueba tasada, por llamarlo de una manera, ¿ya? Todo opera bajo la lógica de la sana crítica. Entonces, bueno, eh, algunos ejemplos, ¿no es cierto? Aquí tenemos una reclamación en contra de algún permiso ambiental, de una sanción de la superintendencia o una toma de decisiones del comité de ministros, que es el órgano más superior, digamos, que toma decisiones en nuestro país para efecto de evaluar proyectos, sobre todo cuando son macrozonales, ya involucra varias regiones, son proyectos bastante grandes, ¿ya? Em, y analizamos ahí, por supuesto, todo el expediente administrativo, ¿ya? En algunos casos también podemos ir a terreno, aunque no se usa mucho, sí,
En el caso, salvo algunas demandas que nos llegaron de declaratorias de humedales urbanos, ya una ley especial, pero sí cuando son proyectos bastante grandes, no sé si se acuerdan ustedes del proyecto a lo mejor Proyecto Dominga, que ha salido mucho en la prensa, en fin, hay algunos proyectos que son bastante emblemáticos y ahí sí vamos a terreno, ¿ya? En el caso de la demanda para la reparación del medio ambiente, aquí hay una serie de criterios que la Corte Suprema nuestra, ¿no es cierto?, ha ido plasmando en varias causas, ¿ya? Y otros que los tribunales ambientales hemos ido complementando, ¿ya? Para efectos de chequear, digamos, lo que se llama la significancia del daño ambiental. No cualquier daño, ¿no es cierto?, amerita que se aborde en la lógica de una reparación socioambiental, ¿ya? Para declarar a alguien culpable de daño ambiental desde el punto de vista legal, ¿no es cierto?, requiere pasar una cuantía, un umbral. Y esto lo da la significancia. Entonces hay una serie de criterios que nos permiten, ¿no es cierto?, aproximarnos a ello. Ahí les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Qué hacemos también para ir perfeccionando, mejorando, digamos, la prueba? Son obviamente revisar las pericias de las partes o la prueba que nos entregan las partes. Revisamos en algunos casos el amicus curiae, que son normalmente profesionales de arte expertise, independientes de uno u otro actor que quiere ilustrar al tribunal, y por supuesto revisamos todas sus credenciales, ¿ya? También hacemos inspección personal en terreno, ¿ya? Esto es común, sobre todo en demandas por daño ambiental, y ahí claramente hay un valor agregado. O sea, el papel, como decimos en Chile, aguanta mucho, ¿ya? Pero otra cosa es en terreno. O sea, lo que decía Laura, ¿no es cierto?, de ver los elementos, el contexto, los actores, los componentes del medio ambiente, digamos, y la serie de circunstancias que rodea a lo mejor una causa en terreno puede cambiar radicalmente la perspectiva o la convicción del juez, ¿ya? También podemos colaborar en el caso de la demanda por daño ambiental para procurar la conciliación. O sea, nosotros en nuestra legislación tenemos un mandato expreso de llamar a conciliación en la audiencia de conciliación y prueba, de hecho se llama, en algunos casos proponer bases de conciliación o procurar durante todo el proceso de que efectivamente se llegue. Esto es relevante porque ciertamente el tribunal no siempre tiene toda la capacidad de ver en 360, ¿ya? Y cuando son causas muy, muy grandes, obviamente la resolución autocompositiva puede agregar elementos técnicos y precisiones, ¿no es cierto?, muchísimo mayores para abordar una causa, ¿ya? Aparte que siempre el acuerdo conciliatorio, como es de voluntad de las partes, allana el cumplimiento, ¿ya? Distinto es cuando el tribunal resuelve por sentencia, que algunos siempre terminan un poco enojados, ¿no es cierto? Y no siempre está muy llano a que se cumpla esa sentencia. Bien. Bueno, la conciliación ya amigable componedor, se lo vi. Algunos ejemplos, y con esto ya voy a ir cerrando para no darles tanto, ¿no es cierto?, la lata. Aquí tenemos una causa que me tocó redactar a mí. Esto es a propósito de los megabasurales en la región de Tarapacá, Iquique, digamos, arriba hay una comuna que se llama Alto Hospicio. Y Chile es uno de los pocos países en el mundo, si no me recuerdo, hay dos países en el mundo que importan textiles, pero a nivel ya casi de residuo, ¿ya? Del orden de las 60.000 toneladas, ¿no es cierto?, al año, ¿ya? Y uno de ellos es un país africano y el otro somos nosotros, ¿ya? Y ahí tenemos una debilidad claramente como país, y estos megabasurales que se ven desde el espacio, ¿ya?, fueron motivo de una controversia socioambiental bastante fuerte en el cual el Estado fue demandado, ¿no es cierto?, por una persona particular y actores comunitarios en el Alto Hospicio, ¿no es cierto? Y aquí el tribunal resolvió de que efectivamente había falta de servicio y el Estado era responsable, ¿no es cierto?, de no controlar la generación de megabasural en el desierto de Atacama, ¿ya?
Hay toda una estructuración de la sentencia, de los actores, ¿no es cierto?, demandantes demandados, de las cuestiones de análisis, ¿ya? Y finalmente, para el chequeo de la responsabilidad del daño ambiental, la significancia del daño, la causalidad y finalmente la intencionalidad para poder justificar, ¿no es cierto?, el daño significativo y condenar al Estado a reparar, ¿ya? Esto sí está en casación, no es que pueda cantar, ¿no es cierto? Podamos cantar victoria, esto está en casación en la Corte Suprema, pero es una causa muy interesante, hay otras tantos más, pero les muestro porque normalmente el equipo en ciencia lo que hace con todos los elementos de prueba y al desmenuzar genera un árbol de problemas, ¿ya? Bajo la metodología de marco lógico se hace una analítica, ¿no es cierto?, de cuáles son las causas del problema principal, en este caso, daño grave y persistente, la generación de depósitos de residuos en laguna de alto hospicio, pero eso tiene causas, distintos tipos de causas, ¿ya? Y también genera efectos, ¿ya? Y cuando el tribunal resuelve, trata de atacar, obviamente, el problema principal, atacando causas, pero también los efectos, hay que hacerse cargo de los efectos, ¿ya? Entonces, esto es importante a la hora de plantear soluciones, medidas de reparación. Ya, bueno, algunas de las imágenes de lo que ocurre con estos megabasurales cuando no son manejados adecuadamente. También hacemos inspección en terreno, ya les mencioné, todo esto se planifican con un equipo técnico, se evalúa la pertinencia, ¿no es cierto?, de los puntos de inspección, ¿ya? Y cómo ello podría contribuir, ¿no es cierto?, a resolver la causa. Ya aquí habían varios sitios de inspección, varios lugares de acumulación de megabasurales. Se hace un análisis multitemporal y espacio-temporal, ¿no es cierto?, de cómo han ido evolucionando en el tiempo. Se ve claramente un alza en la superficie, ¿no es cierto?, de elementos contaminados, pero estas son pericias en terreno, ¿ya? Y con análisis de datos también, a veces fotointerpretación, análisis de imágenes satelitales, en fin, hay todo se plantea una metodología también pericial para efecto de tomar conclusiones que sean adecuadas, ¿ya? Análisis también de paisaje, en fin, una serie de variables, incluyendo también elementos que son parte de los servicios ecosistémicos, ¿ya? Em, Aquí les presento un ejemplo de lo que puede ser una rúbrica ya para evaluar significancia de daño. Porque alguien podría decir, bueno, apreciamos los elementos y podemos decir, ¿no es cierto?, que es extenso, que es intenso, se ha mantenido en el tiempo. Bueno, pero ¿cuál es el corte? ¿Dónde yo determino si hay significancia? Entonces, todavía mis colegas acá en el Tribunal Ambiental no están muy convencidos del análisis multicriterio, ¿ya? Pero yo ves que puedo, lo planteo, porque creo que esto le pone un poquito más de objetividad y de capacidad de reproducirse el ejercicio bajo los patrones, ¿no es cierto?, y los supuestos que se dan para efectos de no solamente tener una valoración cualitativa, ¿no es cierto?, y tomar una decisión, sino que también cuantitativa, ¿ya? Con una serie de ponderación de los criterios, incluyendo los que plantea la Corte Suprema, otros más que también nosotros como tribunal hemos ido desarrollando para cada uno de los territorios, ¿ya? Aquí hay una rúbrica que evalúa otra cosa, la indemnidad de las medidas de reparación, ¿ya? Porque la reparación, para que ataque el problema central, los efectos y también las causas, debe ser esa solución relevante, completa, idónea, tiene que tener capacidad de ejecución, obviamente el presupuesto adecuado, debe reportarse y debe ser transparente. Ustedes preguntaban, bueno, ¿cómo se hace seguimiento? Nosotros pedimos reporte, ¿no es cierto?, a los actores, en este caso al demandado regularmente una vez al año, a veces cada 2 años, dependiendo del tipo de causa, y se hace seguimiento. En algunas ocasiones ha habido, ¿no es cierto?, solicitud de cumplimiento incidental, pero la gran mayoría es en base al chequeo de la reportabilidad, ¿ya? Y eso se mete a la juguera y permite determinar, ¿sabe qué? La propuesta de medidas está todavía en un rango que claramente se la rechazo, o claramente la podemos revisar y avanzar, o claramente es suficiente y la podemos aprobar. Ya bajo una serie también de principios, ¿no es cierto? Y de la normativa que tenemos que hacer cumplir. Este es un ejemplo para el caso de la demanda, la de causa en el cual el Consejo de Defensa del Estado demandó a una gran minera en Chile, Escondida, y también se sumó el Consejo Pueblo Atacameño, ¿no es cierto? Se plantearon una serie de medidas de gestión ambiental, incluyendo una gobernanza para la restauración, ¿ya? Medidas de puesta en valor, estudios, diagnóstico, forénsica,
algunas medidas también de compensación y otras de reparación. Partió con una propuesta, en este caso, ¿no es cierto?, de 19 medidas y terminó con 20 y entre ellos también se sumaron de 2, pasaron a 4 medidas de reparación in situ, ¿ya? Entonces esto va evolucionando. Bien, seguimiento de cumplimiento, ya les he ido mencionando, ¿no es cierto? Audiencias periódicas, reporte de cumplimiento. El tribunal tiene facultad, ¿no es cierto?, para hacer algunos ajustes con la lógica de que efectivamente el cumplimiento para la reparación del medio ambiente sea de carácter efectivo y no que, ¿no es cierto?, desfasada o no surta los efectos para los cuales se creó, cuál es el objetivo de la medida de reparación, ¿ya? Y obviamente hay coordinación con otros servicios públicos, en algunos casos para hacer supervigilancia, ¿ya? Em, ya voy cerrando. Algunas buenas prácticas para el trabajo interdisciplinario. Obviamente, el tener una composición mixta. Nosotros acá en el tribunal tenemos 4 colegas asesores en ciencia, ¿ya? Algunos con grado de magíster, o sea, todos con grado de magíster, incluso algunos con grado de doctor y en estudios doctorales, ¿ya? Eso claramente ayuda, ¿ya? Le da un chasis para la toma de decisión desde el punto de vista técnico y aportar, digamos, a la robustez de las causas bastante fuerte, ¿ya? Bueno, aquí está una serie de prácticas, ¿no es cierto? Integración permanente, ciencia y derecho, para el caso de los peritajes, evaluación bajo criterio, ¿no es cierto?, de sana crítica, también criterios Dover. En la inspección personal, verificación directa en terreno. En el caso del amigo Oscuridad, incorporación de opiniones técnicas de expertos independientes de las partes. La conciliación, que lo que busca son soluciones colaborativas, ¿no es cierto?, con un control de indemnidad de la reparación. No puede haber transacción en términos de yo te pago y te quedáis calladito. No, eso no funciona. Tiene que repararse el medio ambiente o compensarse. Eso es lo que hizo nuestra ley. Y el seguimiento que es activo. ¿Ya? Nosotros tenemos un seguimiento de cumplimiento de sentencia en forma activa. ¿Ya? Algunas recomendaciones: fortalecer la especialización de los jueces. Siempre estamos ahí, ¿no es cierto?, con algunos amigos ahí de Argentina. Somos bien busquillas y estamos, ¿no es cierto?, colaborándonos y armando cursos. No es que nos sobre el tiempo, pero bueno, cada vez que podemos nos ayudamos, ¿ya? Esa es la idea, así que también ustedes siéntanse libres de requerir información, ¿ya? De consultar algunas experiencias, algunos temas técnicos, ¿ya? Protocolizar protocolos estandarizados para el peritaje. También es importante ordenarse, ya que esto no sea una maja mama, ¿no es cierto?, de cada uno hace lo que quiere, ¿no? Sino que se van dando ciertos elementos de estandarización, de calidad también de la pericia, ¿no es cierto? Y de seguimiento. Participación temprana en criterios científicos, eso es importante. Avanzar hacia modelos también de cogobernanza que integren, obviamente, a los actores en el territorio. Eso es muy importante porque nuestro foco es el desarrollo sostenible, ¿ya? No pegarle a uno, no favorecer a otro, sino que una mirada más integral. De hecho, estamos con una causa hoy día bien compleja en la región de Arica, ¿no es cierto? Justamente la intervención de una explotación de un salar que tiene también es un sitio Ramsar, ¿no es cierto?, donde hay un monumento natural y ahí tiene una permisología antigua. Se han generado ciertas afectaciones, pero es parte también de cómo viven esas comunidades. Esa empresa surte casi un 15% del PIB de una región. Es como dijera yo, el 15%, ¿no es cierto?, de un estado en Argentina. O sea, no es un tema menor. Entonces hay que ponderarlo, madurarlo. También tenemos nosotros un asesor económico acá. Todas estas cosas se mastican, ¿ya? Detrás también de estos temas hay familia, ¿ya? No solamente hay un purismo del medio ambiente. El tribunal no es un tribunal ambientalista, por llamarlo de una manera, ¿ya? Es un tribunal ambiental, resuelve en función, ¿no es cierto?, de la ley, ¿ya? Y de sus procedimientos. Y bueno, termino, ¿no es cierto?, indicando que el desafío es transformar la justicia ambiental desde un mero formalismo. Laura se hacía la pregunta, bueno, ¿tenemos justicia ambiental material efectiva o es solamente para la foto? ¿Ya? Entonces, claramente tenemos que avanzar hacia una justicia ambiental más efectiva, ¿no es cierto?, respetando los intereses de las partes y la complejidad también de los sistemas socioecológicos. ¿Ya? ¿Cuál es la convicción? En mi caso particular, soy amigo de las soluciones autocompositivas, ¿ya? Acá me dan duro de repente porque incluso lo quiero meter en el contencioso administrativo con Sebastiana, algo por ahí hemos conversado, ¿no es cierto?
Pero la Corte Suprema, el segundo tribunal ya avanzó con una conciliación en el contencioso, ¿ya? Y nosotros si en materia penal tenemos posibilidad de llegar a acuerdo, imagínense en materia penal, o sea, que es mucho más gravoso, ¿por qué no lo podríamos hacer en el contencioso administrativo, que es perfeccionar, digamos, un instrumento de gestión, ¿ya? O un acto administrativo puntual. Entonces, trabajar interdisciplinariamente, hacer un seguimiento riguroso del cumplimiento de herramientas esenciales para la gobernanza ambiental robusta, equitativa y sostenible. Así nos llegan las causas, medias revueltas de repente, así como un plato de tallarines, ¿no es cierto? Tomamos un preacuerdo ya entre los jueces, obviamente apoyado por el equipo técnico que nos despeja mucho la visión y el panorama, ¿no es cierto? Y tratamos de sacar una sentencia cumplible, ¿ya? Eso es, perdón la demora, la idea es pasar de la mera información, ¿ya? De una mirada reduccionista, identificación de problemas reduccionista, a una mirada mucho más sistémica, holística, ¿no es cierto? Donde la solución del problema sea de fondo, en lo posible, ¿ya? Esta imagen la tomo del programa hídrico, ¿no es cierto?, de la UNESCO. Me gusta mucho porque es una imagen muy decidora. Y obviamente después pueden visitarnos, ¿no es cierto?, si necesitan algo. Perdón que los haya aburrido, pero que necesitaba mostrarles también un par de cosas. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hernández Rojas. La verdad que muy, muy valiosa su presentación, muy clara. Excelente también las diapositivas. Sebastián, ¿tenés alguna palabra para decir? Seguramente. Bueno, en primer lugar, quiero resaltar que se puede tener templanza y tener calidez, y Laura y Marcelo son ese tipo de personas, ¿no? Entonces, desde ya, este es el cambio de paradigma también. Esos son los seres humanos que están detrás de los trámites ambientales de Jujuy y de la región norte de Chile. Hago una columna vertebral de las ideas que me van quedando en la retina, ¿no? Como una cosa de ir construyendo esta interdisciplina y el salto paradigmático que propone Laura. La verdad que me parece que todo lo que hablaron mis amigos, colegas, se desenrolla de la idea de especialización del artículo 8 del Acuerdo de Escazú. Y ahora que Chile está en ese camino de Escazú, entonces podemos decir, compartimos estos criterios generales de cómo rehacemos una justicia ambiental que cada vez se parece más en toda Latinoamérica, es decir, en todos los países que están dentro del sistema del Acuerdo de Escazú y de acceso a la justicia, cada día nos parecemos más. Y en esta idea de especialización, a mí me parece que lo que trataba Laura, específicamente en empezar estas nuevas inquietudes de determinar qué es ambiente o conflictiva socioambiental en los términos de Marcelo, que es para el abordaje competencial ambiente es tremendo. A mí me parece que las líneas en Argentina están claramente determinadas, como dice la Corte en Alavi, en el primer fallo Mendoza, dice que lo naturalmente colectivo relacionado a la competencia ambiental es el primer punto de mojón que Laura tiene, pero está bien esta idea de que no se queda en el recorte que se le hizo al artículo 14 del Código Civil y Comercial y dice yo también creo que debo actuar en los individuales homogéneos, que creo que Laura tiene una gran razón ahí respecto a las reclamaciones individuales, pero que vienen de manera homogeneizada en función del efecto de rebote de la cuestión colectiva ambiental porque lo dice Alavi. O sea, la Corte lo dice estrictamente en el considerando 11. Así que no me parece que el camino de Laura, aunque la Corte no le haya dado la razón, esté errado, ¿no? Son más problemáticos, y acá lo dejo planteado, sobre todo para los que estamos como operadores del derecho ambiental, ¿qué vamos a hacer con cuestiones ambientales que caminan por la idea del ecoabuso, ¿no? Del abuso de derecho en el artículo 11 del Código Civil y Comercial? ¿Y qué vamos a hacer con las famosas inmisiones con esta nueva reorientación ambiental que presenta el 1973 del Código Civil y Comercial? Vuelvo a la conclusión, yo creo que Laura está correcta en su posicionamiento. Lo otro que me pareció interesante que dice Laura
y que quiero remarcarlo, es el fin de la amparización. A mí me parece que la bienvenida a la interdisciplina es el fin de la amparización. Hay algo ahí de dos caras de una moneda, ¿no? A medida que se acrecienta el nivel de complejización técnico-científica dentro de los procesos, se achica, si me permiten algún pequeño exceso, esto que veíamos antes, que toda nuestra jurisprudencia era argumentativa y principialista. Todo se resolvía por lo que pensaban jueces, pero las soluciones, los ríos no se descontaminaban, las industrias no se reconvertían, los suelos no se descontaminaban. Era una gran alocución de principios, pero muy poco de efectividad en el campo en concreto. Entonces, a mí me parece que las soluciones basadas en prueba, esta idea que trae Laurita, es mucho una invitación a mayor efectividad en las resoluciones. Lo otro que dijo Laura me parece bárbaro y que Marcelo se recordaba que en Argentina estamos trabajando con prueba. Es verdad, y Laura es parte de ese proceso que viene llevando CONICET. Acá está Inés Subiría, integrante del CONICET y que ha estado también en el proceso este año en Salta, el año pasado en Salta. Entonces, la idea de que haya una guía que empiece a generar metodología. Esta guía me parece a mí que es muy realista y es lo que Laura contaba de su experiencia cotidiana, ¿no? La guía plantea, dentro de algunos términos generales, dice que hay un principio de indeterminación pericial ambiental. Un caso no presenta toda una similitud completa con el caso siguiente. Cada caso tiene una complejidad intrínseca, ¿no? Y esa complejidad intrínseca necesita una solución que no puede ser una receta magistral, sino que tiene que ser construida en el caso en concreto. Entonces, esa idea que Laura plantea, en mi juzgado abrimos audiencias, conversamos, permitimos un planteo mucho más profundo con lo que trajeron, pero también con lo que puede suceder dentro de la presentación de los argumentos de parte y contraparte y de las, por lo menos, posiciones probatorias de parte y contraparte. Me parece que ahí se construye finalmente el objetivo central, sobre todo en términos probatorios de los procesos complejos a los que estamos haciendo mención todo el tiempo. En la guía también, así como Laura lo plantea, vamos rápidamente a campo. El equipo pericial que tiene en el juzgado hace un abordaje primario. Esto es lo que denomina la guía el diagnóstico, ¿no? Esa etapa inicial que permite toma de decisiones provisorias, precautelares o cautelares, ¿no? Al juzgado mismo, es decir, que satisface ya un interés general, como dice la Ley General del Ambiente, un interés general porque se obtienen microsoluciones inmediatas y el problema es muy acuciante, pero además se construye un buen plan de pericia hacia adelante, que es la segunda etapa, esto que planteamos. Si tenemos indeterminación pericial, tenemos que tener una metodología para construir una determinación pericial judicial dentro del caso. Y lo último que decía Laura, y hago también un raconto de Marcelo de lo súper interesante que dijo, es que la idea de utilizar miembros de la interdisciplina de su cuerpo, llevándolos al momento del control de la ejecución de sentencia, me parece absoluto. Esto se ve en todos los procesos complejos, en los procesos americanos que van por la regla de los procesos de complejidad. Esto es lo que se plantea, ¿no? Que el juez no puede o no tiene las capacidades de instrucción técnica que tiene un ingeniero, que tiene un economista, como decía Marcelo recién, un ecólogo, y entonces muchas veces no está en condiciones de tener ese ojo visor para mirar qué se está haciendo en la ejecución de sentencia. Entonces, tener esa suerte, y lo voy a decir como lo dicen los americanos, ese officers dentro del proceso, delegar esa función de control procesal me parece tremendamente atinada. Y en la misma línea, Marcelo, ¿no? Marcelo define eso que él le llama los conflictos socioambientales y la invitación inmediata que hace es, estos son los parámetros de complejidad, entonces la interdisciplina es central. La interdisciplina es central porque lo que se afecta en la socioconflictividad es directamente los servicios ecosistémicos que se pierden. Es decir, alguien pierde calidad de vida, alguien pierde calidad ambiental, alguien pierde satisfactores socioambientales cuando hay un conflicto socioambiental. Y esta es la medida, el quantum, la cuestión. Lo que yo creo es que Barcelo hace una correcta doble entrada en esos cuadros que mostraba, porque dice,
Lo que advierto es que hay una suerte de, nosotros hay una palabra que usamos mucho los argentinos, que es inflación. Hay una suerte de inflación, ¿no? Hay una suerte de gobernanza creciente. Esa idea de que hay esa gobernanza creciente tiene entre tres aspectos de esa matriz que él usa en su tesis doctoral, dos. La primera es la inflación normativa. Y esta inflación normativa, otra vez, el llamado a la especialización de los jueces. Los jueces ambientales tienen que leer cada día más, tienen que conocer cada día más para tener todo el bagaje que se necesita para resolver ese caso en la maraña de hiperinflación normativa. Pero también, y esto está buenísimo, hay también una sobreestructuración de tipo orgánica. Él explicaba, nosotros tenemos que resolver decisiones fácticas, no ya normativas, sino lo jurídico en los hechos, andando, y esta idea de sobreestructuración implica un montón de decisiones técnicas, entonces hay que tener gente técnica que las pueda leer. Es decir, no solamente tenemos que leer leyes, con lo que bastaría un jurista, sino que también tenemos que leer decisiones técnicas, con lo que ahora necesitamos la interdisciplina para ese nivel, para esa connotación de lectura estructural orgánica, ¿no? Entonces, esta idea de la interdisciplina es, yo diría hoy, en esta suerte de, y esto permítanme, el abandono de la amparización y la bienvenida a, como dice Laura, las acciones preventivas, las acciones ambientales propiamente dichas, es una bienvenida en definitiva a la especialización y la interdisciplina. Dos cosas creo yo que Marcelo dejó muy en claro que este es el camino. El primero, que lo que hacen los tribunales esto con esta suerte de mixtura es que en realidad, y permítanme ponerle un rótulo, es una suerte de, en el momento de sentenciar, de razonamiento mixto reforzado. ¿Por qué digo esto? Porque la mixtura proviene de que, por un lado, están las máximas de la experiencia, el juego del sistema de la dogmática y la interpretación jurídica, que hacen los términos jurídicos de su tribunal, pero también hay algo más. Yo creo que la cantidad de bagaje técnico que se produce dentro de los casos ambientales requieren la aplicación y la expertise en entender el método científico. Y eso nos es ajeno a los juristas. Necesariamente aplicar otro tipo de técnicas que no son específicamente las interpretativas, que es nuestro método técnico de trabajo de los juristas, sino aplicar las técnicas propias de la metodología, que es un poco la invitación de Dobbert, ¿no? De tener buena ciencia y desechar ciencia basura, resultados de ciencia basura. Esta idea de tener buena ciencia dentro del caso, creo yo que el ojo adiestrado es el ojo como el de Marcelo, ¿no? El ojo del experto técnico que viene con todo ese bagaje de profesión de base y que además lo desarrolla y lo agudiza cuando empieza a trabajar en el ámbito forense. Y la segunda conclusión, y con esto cierro, la primera era este de razonamiento mixto reforzado, y la segunda es esta suerte de tener un poder conciliador real. ¿Y por qué digo esto? Después de el advenimiento de Escazú, hemos dejado de discutir, tal como lo explicaba Laura, en la idea de poder utilizar los métodos de conciliación, los métodos de resolución alternativa de disputas, lo hemos abrazado y lo hemos empezado a usar, porque Escazú terminó con esa discusión si sí, conciliación no, mediación sí, mediación no en los procesos ambientales por la influencia o por la cuestión de interés público que tienen intrínseco ahí adentro, pero en esa idea de que podemos conciliar, que podemos intentar un acercamiento de posiciones, la idea de amigable componedor sin técnicos me parece a mí resulta imposible, porque otra vez la posibilidad de acercar posiciones de parte es acercar posiciones técnicas de partes. ¿Existe o no existe contaminación? ¿Y cuál sería el proceso para hacer o no una descontaminación? Y eso otra vez queda fuera de, el conocimiento experto del jurista, que vuelvo a su lugar, puede trabajar en esa hiperinflación normativa o hiperespecialización normativa, pero le resulta mucho más costoso trabajar en cómo acota una decisión técnica que resuelve el caso. En definitiva, a mí me parece que
justo se sientan dos personas que están trabajando, que están haciendo doctrina y técnica ambiental actual en casos concretos, resolviendo el problema socioambiental de la gente. Así que me parece que solo me queda felicitarlos, agradecerles por su participación y quedamos a alguna pregunta final de los asistentes. Están todos con hambre ya, po, Sebastián. Gracias, Seba, gracias por tus palabras. Y la verdad que, bueno, estos encuentros son maravillosos porque yo copio mucho de las cosas que pasan en el Tribunal Ambiental de Chile, en los tribunales agroambientales de Bolivia. Bueno, estamos todos en el mismo camino, ¿no? Y es buenísimo que podamos identificar soluciones y cosas, así que gracias como siempre, Marcelo, ¿no? Porque por tu generosidad que siempre traes algo nuevo para que aprendamos todos. No, gracias también Laura, Sebastián, y también, por supuesto, a los organizadores de este evento. Entiendo que está Victoria también por ahí haciendo clase, pero y varias personas más que han colaborado. A mí, yo simplemente quiero destacar o pedirles que ojalá sigamos cultivando este ecosistema, ¿ya? Este es un ecosistema de intercambio de experiencias, de aprendizaje. Yo tengo varias caídas, digamos, varias cosas que podríamos, ¿no es cierto?, con una botellita de vino, con un vaso de vino, ¿ya? No en una audiencia, pero sí, ¿no es cierto?, en términos figurativos, conversar, ¿ya? Porque también aquí así como hay alegría, también hay llanto, ¿ya? Entonces, nada, simplemente agradecer el espacio, el que más aprendo soy yo siempre, así me lo tomo. Y nada, pedirles que sigamos cultivando este ecosistema, ¿no es cierto?, transfronterizo, para hacer mejores prácticas en justicia ambiental. Eso. Y ¿Mm? tomando tu idea, Marcelo, podemos robarle la idea a Mario Adaro, que los martes 13 se juntan, los grupos estos de innovación judicial, los martes 13 se juntan en un programa que se llama Puede Fallar, y cuentan un caso de fracaso, ¿no? Todo lo que aprendemos de los fracasos. Y sí, este ha sido un camino de miles de caídas y como digo yo siempre, para trabajar en estos temas hay que tener la virtud de la esperanza, ¿no? Porque eh, esto de generar sentencias que no se cumplen, de problemas que parecen imposibles de resolver, de sostener las presiones, la opinión pública tan exacerbada a menudo, bueno, hay que tener esta virtud de pensar que algún granito de arena podemos colaborar aquí. Así que bueno, gracias a todos. Fue un placer estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, mis amigos. Gracias por todo. Bueno, Gracias. Buen, Hasta buen luego. muchísimas gracias a los descanso. Muchas gracias, disertantes, excelente todo, muchas gracias. Chao. al moderador Adiós. también. Hasta luego. Eso, Sí, también al excelente. moderador. Chao, Excelente. chao, gracias. Gracias. Hasta luego.